Homilías de San Óscar Romero, un programa que te sumerge en las enseñanzas de este venerable santo, un tesoro espiritual y un legado de gran valor para el mundo. Exploremos juntos su mensaje de amor, justicia y defensa de los derechos humanos. Que no tengamos el corazón vacío de interioridad, que lo principal en la religión es lo interior, allí donde Dios mira. Dice la Biblia, los hombres conocemos por la cara, pero Dios conoce por el corazón. No es el que dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que adora con sincera interioridad al Señor. Ojalá, hermanos, que este vacío de interioridad no vaya a ser para nosotros fuente de condenación, porque para muchos no les llena la religión, porque ellos prefieren estar vacíos de religión. Llénense de interioridad y verán lo que decía San Agustín, pecador, andaba fuera de mí y no encontraba la paz. Y tonto, yo no sabía que las hermosuras que andaba buscando afuera, tú les dabas hermosura y que estaba dentro de mí llamándome para que por dentro yo mirara mi hermosura interior. Cuando entré de esas falsas hermosuras que me hacían pecar, a la interior hermosura de mi vida y mi relación contigo, oh hermosura, siempre antigua y siempre nueva, qué tarde te he conocido, pero lo conoció y se salvó y fue santo. No importa lo pecador que haya sido un hombre, cuando encuentra la hermosura interior de la relación con el Señor. A esto nos llama hoy, contra todos esos vacíos de hacer consistir la religión en cosas exteriores. Otro vacío tremendo que Cristo denuncia hoy, el vacío de revelación y de verdad. Y aquí nos puede tocar muy de cerca. Se cuidan muy bien de lavarse las manos, de no tocar muertos, tradiciones humanas. Pero por esas tradiciones humanas han descuidado la verdadera revelación de Dios. Quién sabe, hermanos, si muchas de las críticas a los cambios de la iglesia proceden de este espíritu. Han hecho consistir una religión de tradiciones humanas. Tradiciones humanas son ciertos cultos, ciertas maneras de vestir, ciertas formas de rezar, rezar de espaldas o de frente, en latín o en español. Son tradiciones. Busquemos lo que más agrada a Dios, lo que más dice de una religión en medio del pueblo. Se ha hecho en Francia una encuesta y ha dado un resultado que para mí es tremendo. Dice, la iglesia perdió en Francia a los obreros desde el siglo pasado. Y en este siglo está perdiendo a la mujer. Entre los 18 y los 35 años se ha hecho una encuesta entre las mujeres para las cuales la iglesia no les dice nada. Y apenas un 9% de mujeres en Francia de esa edad es practicante de la religión católica. Lo demás no le importa la religión. Podíamos llegar a eso también entre nosotros si hacemos consistir la religión solo en cierto aferramiento a cosas tradicionales y no un esfuerzo en ponernos al día y tratar de comprender a las muchedumbres, a los anhelos, a las ansias del pueblo. No digo que nos identifiquemos con todo lo que el pueblo pide, pero sí que sepamos ser eco de sus angustias y de sus esperanzas. Que sepamos, como el Concilio Vaticano II quiere, ser intérpretes de los hombres de hoy, ser una religión que exprese el anhelo de nuestra gente. Yo me alegro de que nuestras comunidades, muchos de nuestros sacerdotes, la línea pastoral de la arquidiócesis quiere ir por aquí, por donde le marca el concilio de nuestro siglo y las reuniones grandiosas de América Latina, Medellín y Puebla, que no son otra cosa más que el esfuerzo por traer al siglo actual, y Puebla dice en el presente y en el futuro, una iglesia que es la única que puede salvar, pero que puede echar a perder toda su fuerza de salvación por no ser oída por el mundo. Queridos hermanos, a todos nos toca un esfuerzo por hacer una religión que no esté vacía
de los pensamientos de Dios por estar atendiendo las tradiciones de los hombres. Qué triste fue para Cristo, Él que era la palabra revelada de Dios, tener que decir que no lo atendieron. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Prefirieron sus tradiciones de lavarse las manos, de no tocar muertos, de huir de los leprosos, todas esas hipocresías, y no aceptar el llamamiento de espiritualidad y de actualidad que Cristo les trajo. Es peligroso, y aquí quisiera señalar también cuántos hombres en El Salvador, jóvenes, estudiantes, profesionales, están siguiendo falsas religiones. Ahí está muy fuerte la corriente del agnosticismo. Ahí están los testigos de Jehová, los mormones, y van ganando gente. Pero a todos ellos les podía decir hoy Jesucristo: ustedes están siguiendo doctrinas de hombres y se están olvidando de la revelación del Señor. Estudiemos, hermanos, no dejemos que se nos vaya a ir esta fe, que es gracia de Dios, pero que estamos jugando con ella, como comparándola y aún poniéndola en grado inferior a otras cosas que no son la verdadera iglesia que se esfuerza por comprender a nuestro pueblo. Me da dolor de verdad ante el esfuerzo pastoral de querer ser la voz de la angustia del pueblo. Los que están instalados, claro que no les gusta que los molestemos, pero la iglesia no cumpliría su deber si, así como otras clases humanas, estuvieran solo defendiendo las minorías en sus privilegios y no amando al pueblo y tratando de dar su vida por él. Y finalmente, un vacío de obras. Es la segunda lectura de hoy, la carta de Santiago. Yo les invito a que la lean detenidamente, toda esa carta. Santiago es el hombre práctico que dice a los cristianos convertidos del judaísmo, precisamente con todas estas mañas de los fariseos: mucho cuidado, no hagan consistir su religión solo en cosas teóricas. Si una religión está vacía de obras, no entrarán en el reino de los cielos. Ya lo dijo el Señor. No es el que dice Señor, Señor, el que reza mucho y bonito, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y pone dos ejemplos la carta de hoy de Santiago: visitar a las viudas y a los huérfanos y conservarse limpio en el mundo. Esto es la verdadera religión. No solo conservarse limpio, sino visitar a viudas y huérfanos, sino una expresión bíblica que quiere decir ocuparse del necesitado. Puebla no fue más que el eco de esta voz cuando dice que la opción preferencial de la iglesia en América Latina tiene que ser la opción preferencial por los pobres. Y explica perfectamente, no se trata de dividir entre pobres y ricos. Fíjense bien, hermanos, no es eso lo que estamos diciendo. Puebla explica así: quiere decir llamar a todos sin distinción social, a que nos interesemos del pobre como se interesa uno de su propia causa, más aún como uno se debe de interesar por la causa de Cristo, que ha dicho: todo lo que le hagas a uno de estos pobrecitos, a mí me lo haces. Aquí están llamados todos, no excluimos a nadie. Y los ricos principalmente, vengan y se salvarán, pero solo aquí se salvarán si vienen a hacer lo que Cristo quiere, no a vivir derrochando en ofensa de la pobreza de la mayoría. Los pobres nos dan la oportunidad de no hacer una religión vacía de obras. Si las obras que Dios va a ver para salvarme son precisamente esas: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me fuiste a visitar, estuve enfermo y me fuiste a consolar,
en fin, todas las situaciones humanas de la pobreza, del sufrimiento, de la marginación, todo eso, queridos hermanos, eso es la mina donde está la riqueza para no profesar una religión vacía de obras. Qué cerca está esa mina y qué despreciada está por muchos. No sirvamos al pobre con paternalismo, de arriba a abajo, socorrerlo. No es eso lo que Dios quiere, sino de hermano a hermano. Es mi hermano, es Cristo, y a Cristo no le voy yo de arriba a abajo, sino de abajo a arriba, a servirle, como decía la poetisa chilena, maestra, perdona, Señor, que yo enseñe. Casi así debíamos de acercarnos al socorro, a la limosna, a la misericordia. Perdona, Señor, que te sirva, porque en este pobrecito yo te miro a ti. Y ojalá que este 5, este colón, esta tortilla, este pedazo de costal que le voy a dar para su frío, esta camisa que me sobra en mis roperos, recíbela tú, Señor, porque a ti te la doy. Así llenaríamos nuestra vida de obras buenas. Yo quiero felicitar desde aquí tantas obras buenas que yo voy viendo a lo largo y ancho de toda la arquidiócesis. Hay gente buena. Hay gente que se presentará al cielo con las manos bien repletas de obras y no le echará en cara a el Señor que su religión fue una religión sin obras. No basta la fe, sino las obras que prueban la fe. Por eso, cuando Cristo habla de todos estos vacíos, nos señala todavía una cosa más horrorosa. Es el corazón podrido. No es lo que entra de afuera lo que mancha al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Y hace una larga lista que bien podía ser el catálogo de nuestra triste situación salvadoreña. ¿De dónde ha salido todo esto que estamos respirando en El Salvador? Pues no les quepa duda, Cristo lo ha señalado hoy. Del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Aquí quiero empalmar yo con la palabra divina del Señor la denuncia que la iglesia tiene que hacer a todo eso podrido que sale del corazón de muchos corazones salvadoreños. Por ejemplo, hoy ha habido esta semana muchas declaraciones de fuentes gubernamentales informando ante la Asamblea. Se reconoce ciertamente que hay en el país graves problemas de orden político, social y económico. Pero fíjense, cuando se va a analizar por qué existe esto en El Salvador, dicen los recursos limitados con que cuenta nuestro país, el que la economía gira en torno del cultivo y exportación del café, algodón y azúcar, por lo que está expuesta a fluctuaciones del mercado. Según estas fuentes, esto determina que los recursos del Estado y del sector particular no son suficientes para que todos los salvadoreños alcancen el mismo nivel de prosperidad. Pero no señalan las causas, por qué hay esas diferencias económicas, políticas y sociales, sino más bien sostienen que los que las denuncian son los promotores de la violencia y sembran el odio. De modo que no quieren que les moleste esa diferencia que existe. Todo aquel que proteste contra esta diferencia, tenga en cuenta que El Salvador no puede producir más, pero déjenos tranquilos a nosotros, no nos molesten. Ustedes son violentos, ustedes son terroristas. Esto no es justicia. La iglesia también señala esas diferencias, pero dice que la causa principal de estos problemas es la injusticia social. Y la iglesia no promueve violencia ni odio, sino que predica paz, pero les dice la paz que podría haber, que se ha perdido, no puede venir si no hay justicia. Si precisamente ustedes están reconociendo que no podemos tener todos iguales, eso mismo justifica que no debía de haber muchos que lo tienen todo y dejan a los demás sin nada. Procuren que se reparta.
La verdadera expresión del amor es compartir, y no digamos que somos una sociedad que nos amamos mientras no hay compartición de las cosas. Fíjense si no son signos de malos corazones estos datos estadísticos. El 60% de la población urbana en las ciudades tiene un ingreso personal entre 42 y 140 colones mensuales, lo cual quiere decir que 1,5 millones casi de habitantes en las ciudades cuentan para vivir apenas con 1,40 o a lo más 4,60. ¿Creen ustedes que una persona puede vivir diariamente con 1 colón 40 centavos? Esto es la situación. También tendríamos que decir algo parecido de la Asociación Salvadoreña de Industriales, que se pronunció sobre la crisis actual y subrayó el rol importante que desempeña ese sector empresarial. Ciertamente, y eso hay que alegrarse, de que sean sensibles también a la situación, que se preocupen y que son una clase determinante en la economía del país. Pero una cosa se olvida en ese pronunciamiento, que no son solo ellos la parte determinante, que hay que tener en cuenta también la perspectiva del trabajador, sin el cual la empresa no puede ser fuerza determinante del país. No podemos oponer capital y trabajo humano. En el plan de Dios, el hombre es lo primero. Y sí es cierto, pues, que hay un malestar de tipo empresarial. Había que buscar la causa también, buscar soluciones positivas en un entendimiento que respete sobre todo al hombre y haga sentir al empresario que él sin el obrero no puede nada, como el obrero sin el empresario tampoco puede. Ya desde los tiempos de León XIII se decía la unión del capital y del trabajo. No tiene que arrogarse uno de los dos el ser la parte determinante en el país, los dos juntos. Ni uno ni otro tiene que olvidar. En la Comisión de Derechos Humanos ha habido también valiosas declaraciones en estos días, caracterizando o señalando causas de la situación actual.